Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. 53 comparecencias y 60 pruebas documentales serán parte de la segunda etapa del proceso de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. El calendario de comparecencias fue notificado hoy. Karen Aro nos cuenta más. El juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional pasa a la segunda etapa. Este lunes empiezan a correr los 10 días que tiene tanto el presidente como los legisladores interpelantes para la práctica de la prueba. Es decir, en ese tiempo deben sustentar cada acusación y el jefe de Estado defenderse. Para eso la Comisión de Fiscalización armó un calendario de comparecencias, el que ya fue notificado a los asambleístas que integran la mesa. De parte del presidente Guillermo Lasso fueron presentadas 41 comparecencias y 49 pruebas documentales. Y de parte de los interpelantes entregaron 12 comparecencias y 11 pruebas documentales. Nosotros nos hemos preparado con toda la prueba que ya presentamos, así como también con las comparecencias, las cuales todas ayudarán a corroborar a que el presidente de la República incurrió en esta responsabilidad política. Casi a la medianoche de este último domingo, el presidente Lasso, a través de su abogado, hizo el último envío a la comisión. La solicitud de que comparezcan al menos 10 abogados que van a poder dar explicación y fundamentos de por qué no existe ningún proceso que se pueda dictaminar una posible responsabilidad por parte del Ejecutivo. La práctica de la prueba inicia este martes 18 de abril con lo solicitado por los interpelantes. 4 personas fueron convocadas, entre los que están Luis Verde Soto, exsecretario anticorrupción, Hugo Aguiar, exgerente de Petroecuador, además de Fabián Pozo, exsecretario jurídico de la presidencia. Lo que he pedido a todos los legisladores y al señor presidente que remitan los motivos por los que convocamos a un compareciente. El calendario prevé al menos 4 comparecencias por día. La lista es extensa. Figuran nombres como la de la fiscal Diana Salazar, cuya comparecencia será reservada, además del procurador, el contralor, así como los exgerentes de Flopec, Jaime Jesús Condoy y Pilar Ferri. Hay preocupación en el correísmo por cómo se ha llevado este proceso, aseguran. Haya, no en la celeridad, pero al menos sí que se cumplan los plazos adecuadamente para evitar que esto demore más. El oficialismo los cuestiona. Descartamos que desde quienes han planteado este juicio político, que ya hemos visto que se han inventado entre procesos, pruebas e incluso hasta excusas. El último en ser llamado a comparecer en la Comisión de Fiscalización será el presidente Guillermo Lasso. Policía y Fuerzas Armadas detienen a alias Elvi, supuesto cabecilla de la organización delictiva Los Tiguerones. Fausto Yepes nos cuenta que el operativo ejecutado en San Lorenzo Esmeraldas se dio como parte de las investigaciones en torno a la masacre ocurrida en el puerto pesquero de Esmeraldas el pasado 11 de abril. Operaciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas habrían dado con el paradero de alias Elvi, uno de los supuestos cabecillas de la banda de los Tiguerones, que interviene en varias provincias del país, pero que tiene como centro de operaciones a Esmeraldas. Cédula colombiana. Elvi Zúñiga Girón se registra como ciudadano colombiano. Según información de inteligencia, mantiene conexiones con una disidencia de las FARC, que es la columna móvil Urias Rondón, que opera desde hace varios meses en Mataje y San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Cédula colombiana, pasaporte colombiano, carnet de conexión, cédula interandina o cédula extranjería o tarjeta de identidad. Se me perdió la cédula. Según el comunicado de Fuerzas Armadas, tras información de inteligencia militar, se desplegó un importante contingente para la ejecución de varios allanamientos en el barrio El Cementerio del cantón San Lorenzo. Y allí, junto a la policía, dieron el golpe. Una boleta de captura por el delito de tenencia de arma de fuego en el cantón Quintero. El ciudadano fue puesto a orden de la autoridad competente y el personal de investigaciones está realizando las indagaciones correspondientes. A alias Elvi y su banda de los Tiguerones se los vincula también con la masacre del pasado 11 de abril en el puerto pesquero de Esmeraldas, donde fueron asesinadas 9 personas. Según información que aún está en desarrollo, hay 2 detenidos más producto de estos allanamientos. No obstante, se trabaja en verificar si se trata o no de integrantes de los Tiguerones y si tienen que ver o no con la masacre de Esmeraldas. Al menos
menos 9 organizaciones criminales operan a nivel nacional desde hace 2 años. La mayor parte de delitos se les atribuye a estas bandas delictivas que tienen cerca de 30.000 miembros. Belén Merizalde investigó de este tema y nos acompaña en el estudio para contarnos. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, según un informe de inteligencia policial de agosto de 2022, que es el último al que pudimos tener acceso, son 9 las bandas criminales identificadas que operan en el país. Pero estas bandas tienen subgrupos que sumarían alrededor de 25. Revisemos cuáles son las organizaciones con mayor predominancia a nivel nacional. Los Choneros. Esta es la organización delictiva más antigua. Opera desde 1990. Y actualmente tiene 2 subgrupos, Choneros Águila y Choneros Fatales. Esta organización opera en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Azuay, Cotopaxi y Santo Domingo de los Áchilas. Y tiene sus filas alrededor de 10.000 integrantes. Estos se encuentran tanto al interior de las cárceles como fuera de ellas. El grupo que sigue en la lista con mayor importancia, tanto en número de integrantes cuanto en capacidad operativa, es el de los Lobos. Es el principal detractor de los Choneros. Los Lobos operan principalmente en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Chimborazo, Azuay y El Oro. Son 8.000 integrantes. También se encuentran en esta lista los Tiguerones, que tienen predominancia en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Los Ríos, y suman ya 7.000 miembros. Luego vienen otras organizaciones más pequeñas, pero en cuyas manos han estado actos sangrientos. Por ejemplo, los CR7, que operan fundamentalmente en Santo Domingo de los Áchilas. Otro grupo es el de los denominados Chone Killers. Tienen su bastión en Guayas. También se encuentran en esta lista los Lagartos, quienes tienen mayor influencia en la provincia del Guayas. Y finalmente, la policía ha determinado otro grupo denominado Nueva Generación, que tiene influencia en la provincia de Manabí. Estas organizaciones se dedican al narcotráfico, sicariato y extorsiones. Conversamos con expertos sobre la atomización de estas bandas criminales y también sobre cómo han ampliado su oferta criminal. Veamos. Desde hace 2 años, el país atraviesa una atomización de las bandas criminales. Esto en parte se explica Arturo Torres, periodista experto en temas de seguridad, responde al asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, cabecilla de los Choneros, quien mantenía el liderazgo y cohesión de varios grupos criminales. A partir de eso hubo también una disputa muy grande entre los 2 cárteles que empezaron a tratar de copar las rutas, que son Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Esa atomización significó que los grupos enfrentados y hegemónicos hasta ese momento, los Lobos y los Choneros, se dividan y otras bandas más pequeñas surjan. Estima más o menos entre 25 y 30.000 personas que estarían inscritos en estas estructuras criminales. Torres dice que en ciertas provincias la situación incluso es más compleja, pues se han creado pequeñas bandas locales que también causan zozobra. En el caso concreto de Esmeraldas también hubo una atomización y hablamos de más o menos 36 bandas. Pero las organizaciones delictivas no solo que han expandido sus filas, también lo han hecho, por decirlo de alguna forma, con su portafolio de servicios criminales. Las bandas ya quieren más recursos y ellos no los tienen, no tienen los suficientes que les llegaba hace un año del negocio del narcotráfico. Entonces estamos entrando aceleradamente en unas bandas que buscan otro tipo de negocios colaterales como, decía bien, extorsiones, vacunas y la minería ilegal. En todo caso, frente a estas bandas que tienen al Estado contra las cuerdas, hace falta, explican los expertos, trabajar en una inteligencia interconectada entre varias instituciones del Estado. 4 personas fueron asesinadas en Guayaquil este fin de semana, entre ellas un comerciante y 2 menores de edad. El gobierno analiza las acciones dentro del toque de queda y estado de excepción decretados desde el pasado 1 de abril. Joana Ramos con el informe. Nueva Prosperina, sábado 15 de abril, 3 de la mañana. Con un combo, 6 sujetos armados entran a esta casa y disparan en contra de su propietario, un comerciante de 40 años. Pocos segundos después se dan cuenta, hubo un error, esa no era la víctima. Entonces se cruzan a la casa de enfrente,
Ahí nuevamente se escuchan disparos. Esta vez asesinan a 3 hombres, 2 de ellos menores de edad. Ingresan a una vivienda, disparan a una persona y ellos mismos dicen que se equivocan. Dicen que es al frente, ingresan a la otra vivienda y quitan la vida a otras 3 personas. Los 6 hombres armados terminan el encargo y en 3 motocicletas abandonan el lugar. Tras el asesinato, la policía realizó un operativo de búsqueda de los responsables. Se identificaron 3 sospechosos, pero escaparon, disparando a los uniformados. Han pasado 17 días desde que se decretó el toque de queda y estado de excepción. Y al contrario de lo que se registra en las calles casi a diario, el gobierno asegura que los resultados son positivos y que las muertes violentas siguen a la baja. Hemos bajado al 50% las muertes en los ríos, hemos bajado también las muertes en el DMG, el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Por ejemplo, el día de hoy hubo solamente una persona reportada como fallecida en Guayaquil. De ahí que podría analizarse la duración de la medida. Según la disposición presidencial, el estado de excepción y toque de queda están vigentes hasta el próximo 2 de junio. Esas decisiones se las toma en el Gabinete de Seguridad, se analiza los resultados tanto operativos y que ha habido buenos resultados en la parte comparativa de los 2 periodos. Sobre los ofrecimientos hechos por el gobierno, uno de ellos, la entrega de los cuarteles intermedios para este mes, eso se posterga otra vez. Bueno, los cuarteles intermedios se van a demorar un poco, creo que hubo algunas revisiones, sobre todo en el tema de seguridad. Solo en Guayaquil, la segunda semana de abril terminó con 18 internos de la penitenciaría asesinados, 3 guías penitenciarias acribilladas y al menos una docena de muertos en diferentes sectores. Las Fuerzas Armadas refuerzan la presencia militar en las calles de Quito por la ola de violencia. Paul Cuello nos relata el accionar de los militares en uno de los operativos. La disposición es recorrer diariamente de 10 a 12 sectores de Quito, ubicados en el norte, sur, centro y valles de la ciudad, donde se ejecutan operativos CAMEX, que son el control de armas, municiones y explosivos a los vehículos. Estamos haciendo durante la mañana, tarde y la noche, dependiendo de los horarios y de acuerdo a la información que nos proporcione la Policía Nacional como inteligencia militar. En cada operativo que se ejecuta desde las 6 de la mañana encontramos un dispositivo de 20 militares, quienes se encargan de revisar minuciosamente el interior de los carros y a sus ocupantes. En cuanto no se tiene el permiso de porte y tenencia de armas, se procede a aprender al personal, al ciudadano procede a aprender. Y aunque iniciaron en los primeros días de abril, progresivamente los operativos se han ido reforzando durante los días. Afortunadamente, después del decreto del porte de armas, no se han encontrado novedades en los registros. Nosotros lo que hemos detectado son personas que portan armamento con su respectivo permiso. Creo que se tardaron muchísimo en tomar esta decisión de que los militares salgan a las calles y hagan estos tipos de controles, ¿no? Entonces yo creo que sí es positivo para la ciudadanía. Y recomiendan recorrer otras zonas conflictivas de Quito donde se registran más índices delincuenciales. Carol 2, Pizulí, la zona de Cotocollao, todo San Roque, en la Avenida Mariscal Sucre, entonces creo que deberían enfocarse para allá para que realicen los controles igual. La disposición de las autoridades gubernamentales es que las operaciones militares sean permanentes, no solo en Quito, sino en todo el territorio nacional, y se reforzarán en las provincias donde hay estado de excepción. Seguimos, amigos. Casi 9 de cada 10 ecuatorianos consideran que la imagen de la función judicial es negativa, según encuestas. Carlos Acoto nos cuenta que en medio de reiterados escándalos, la presidenta de la Corte Provincial del Guayas hizo un llamado a no generalizar. No atraviesan por un buen momento y eso lo reconocen. Un último sondeo de la encuestadora Click Report evidencia que el 86,59% de los ecuatorianos considera que la imagen de la función judicial es negativa. Esto ubica a la justicia dentro de las funciones peores puntuadas a nivel nacional, solo por detrás de la Asamblea. Y es que casi semanalmente se conocen decisiones judiciales que generan controversia. Una de las más recientes, nuevamente en favor del ex vicepresidente Jorge Glass. El juez de Balsas, El Oro, Eleuterio Aguilar, aceptó una acción de protección y ordenó que de forma retroactiva se le pague la pensión vitalicia a Glass, $139.717.
Una decisión que ha sido apelada por la Procuraduría General del Estado. En medio de la coyuntura, la presidenta de la Corte Provincial del Guayas hizo un llamado a no generalizar. No se puede generalizar, no se puede atacar a toda la función judicial. Sin embargo, es tarea de cada servidora judicial hacer que brille la justicia con los actos que realice y recobrar la credibilidad ante los demás. Pero no se trata de un caso aislado. El juez que ordenó que se pague retroactivamente la pensión del ex vicepresidente Glass, sentenciado por cohecho y por asociación ilícita, fue también quien dispuso que se desbloqueen 19 cuentas a nombre de Daniel Salcedo y sus empresas, tras aceptar una medida cautelar. Luego de reiterados pedidos, la Corte Constitucional analiza al momento casos controvertidos en los que se han presentado acciones constitucionales con el fin de regularlas. Pero aquello no fue tema hoy en el evento que encabezó el titular de la Judicatura, Wilman Terán, en la Corte Provincial del Guayas, en cuya fachada se develó una placa que reza: los servidores judiciales del Ecuador rechazamos actos de corrupción. En ese sentido, para un nunca más esa clase de infracciones por las que tuve que juzgar un día en que fui juez. Se ordenó su colocación como parte de la sentencia por cohecho contra el juez de Pastaza, Aurelio Quito, dictada hace 3 años por un tribunal del que fue parte el propio Terán. El invierno en Esmeraldas no da tregua. Decenas de viviendas resultaron inundadas, al igual que la vía que conecta con el resto de provincias, esto por el desbordamiento del río Blanco. El agua subió a niveles solo vistos en el fenómeno del Niño del año 2016. La vía que conecta la provincia verde con el resto del país permaneció parcialmente abierta el día de hoy por la crecida del río Blanco, que rebasó la barrera del sector Telembí en el ingreso a la ciudad, llevándose todo a su paso. Sí, ahí estamos circulando, ahí a ver qué podemos pasar, medio hondo está. Es el único paso que tenemos, pero para carros pequeños el paso lo veo demasiado difícil. Son cosas de la naturaleza y hay que estar, aceptar lo que papito Dios lo ponga. La dinámica del día ha sido esta: vehículos de todo tipo esperando su turno para cruzar en este tramo en el sector Telembí, ingreso al cantón Quinindé. Varios sectores han sido perjudicados, entre ellos el sector de El 200, en donde organismos de socorro prestan la atención a familias que han sido reportadas como damnificadas. Autoridades han reportado que hay más de 170 familias afectadas en barrios del Nuevo Quinindé y en zonas aledañas a la orilla de los ríos Quinindé, Esmeraldas y Blanco. Esto se dio en el 2016, en el fenómeno del Niño, donde subió el río hasta estas alturas, pero esta vez volvimos a sentirlo así. En parroquias como Viche, Malimpia y La Unión, el número es menor por los recaudos que se han tomado en base a las inundaciones registradas en el mes de marzo. Toda la zona está inundada, tenemos daño de lo que es enseres de cocinas, bombas y muchas cosas las que están en la parte baja que se han dañado. Durante lo que resta del mes de abril se ha dispuesto el traslado logístico de bomberos y Fuerzas Armadas para asistir a las familias en emergencias y apoyo humanitario. Y las lluvias con tormentas eléctricas que cayeron sobre el litoral durante el fin de semana causaron pérdidas humanas y materiales en cantones como Guayaquil y Milagro en Guayas y en Santa Elena. El Instituto de Meteorología pronostica la continuidad de las precipitaciones. Fue otro fin de semana de tormentas eléctricas. La tarde del sábado como la del domingo en Guayaquil, los fuertes vientos dieron paso a lluvias intensas que en cuestión de minutos anegaron avenidas enteras. Así quedó la de las Américas al norte y la vía Daule. Ni qué decir de otros sectores como las Orquídeas, Vergeles y Mucholote. También Urdesa, La Alborada y Sauces. O la cooperativa El Fortín, que llevó la peor parte. Pasó bajo agua durante horas. Las calles se convirtieron en ríos y ríos correntosos tras el colapso de un canal de la zona. Esta es quizás la imagen que mejor refleja la voracidad del fuerte temporal invernal que acabó con la vida del conductor de este taxi amarillo. Cuando el vehículo era arrastrado, moradores intentaron rescatarlo, pero la fuerza del agua se lo llevó. Los vecinos querían dar la mano, pero la verdad que con la naturaleza no podemos jugar. El cuerpo de Douglas Marcillo, un adulto mayor, fue hallado algunos kilómetros más allá al día siguiente, en medio de la palizada. Esto aquí es una cascada, esto se inundó, ahí están las señas hasta donde se llenan. Otros cantones aledaños también sufrieron el impacto de las lluvias intensas. El agua entró a las casas en Durán y Daule, causando considerables pérdidas
pérdidas materiales. También en Naranquito y Milagro. La ciudad de Milagro, de hecho, permaneció inundada desde la madrugada del sábado por el desbordamiento del río del mismo nombre, lo que anegó sectores comerciales como el centro. Se mojaron todas las perchas, muchísimos libros. Lo que avanzamos fue a subir lo que más se podía, ya lo que ya se mojó, se mojó. En la ruta Guayaquil-Santa Elena, a la altura de la comuna Cerecita. La fuerza del invierno también se sintió este fin de semana. Un tramo de la vía se desprendió debido a la acumulación de agua. Que las lluvias y tormentas de variada intensidad continuarán, advierten técnicos del Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y INAMI. Al menos por las próximas 24 a 48 horas. Si bien el ente descartó una supuesta alerta por la formación de un ciclón en las costas de Ecuador, como circuló en redes sociales, reconoció que el país atraviesa por un invierno extremadamente fuerte. Debido al calentamiento anómalo que está frente a nuestras costas, sí es probable que estos eventos se den con mayor frecuencia en lo que resta de abril y también el mes de mayo. Pues en Perú las aguas están 6 grados centígrados más cálidas de lo normal. Seguimos, amigos. Del 2 de mayo al 9 de julio, el Ministerio de Salud llevará a cabo una campaña de vacunación con la que espera vacunar contra la poliomielitis, sarampión y rubiola con una cobertura de al menos el 95%. María Gracia Acosta nos cuenta cuál es el nivel de riesgo que tiene Ecuador. La población ecuatoriana, al igual que en las Américas, se liberó de enfermedades como el sarampión y la poliomielitis. Pero esto, según el representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, hizo olvidar algo importante. El hecho de que ya hay gente que no se acuerda de la existencia de estas enfermedades y del sufrimiento que ellas causan. Nos vemos abocados hoy en día a tener que hacer abogacía por la vacunación. Hemos observado una disminución progresiva de las tasas de cobertura de vacunación que ponen en peligro la situación y la reintroducción. La poliomielitis, por ejemplo, solo está presente en países como Afganistán y Pakistán, pero la experiencia nos demuestra que en cuestión de semanas puede llegar alrededor del mundo. Ecuador está en alto riesgo de reintroducción de esos virus, de esas enfermedades, si es que no mantenemos adecuadas coberturas de vacunación. Necesitamos unir esfuerzos para asegurar que todos los niños y que todas las niñas reciban las vacunas que les faltan. La meta es vacunar contra la poliomielitis, el sarampión y la rubiola a 3.754.000 niños de entre 1 y 12 años. Y la inversión para hacerlo es de $8.265.000. Como aquí estamos comprando vacunas adicionales, entonces hemos logrado un financiamiento de parte del Banco Europeo de Inversiones. Las vacunas ya fueron adquiridas. El lanzamiento de la campaña será el 2 de mayo en Cuenca y el proceso durará 10 semanas. Teóricamente no necesitamos vacunar al 100%. Con el 95% protegemos a aquellos que quedan sin vacuna. Aspiran a colocar al 70% de la población que requiere la vacuna en escuelas y centros y en sitios de alta concentración y en un casa a casa. Pero recuerdan también que será permanente la vacunación en centros de salud. El operador internacional ratifica que el Metro de Quito iniciará la operación comercial el último trimestre del año. Asegura además que el municipio ya adeuda $10 millones al consorcio Transdev Metro Medellín. Stephanie Paz nos tiene los detalles. Una vez más se retrasa la operación comercial del Metro de Quito. Con estas son al menos 3 ocasiones en las que las autoridades incumplen con la fecha anunciada. Este es un proceso gradual de diferentes etapas. La siguiente etapa, que es la operación con cobro, le estaremos dando en 2 a 4 semanas. Sin embargo, según la presidenta del consorcio, que será el operador internacional Verónica Sevilla, esta operación se dará recién en los últimos meses del año. Justamente hemos planteado unos tiempos nuevos a través de una comunicación que hemos enviado al metro, justamente porque la capacitación ha tenido algunos inconvenientes, ¿sí? También hay el tema de recibir las estaciones de manera ya formal. Creo que para la operación completa pues tendremos que esperar más o menos, yo pensaría que dentro del transcurso de los últimos 3 meses del año. Sin embargo, este no es el único conflicto a resolver. Sevilla asegura que el municipio de Quito ya adeuda $10 millones al operador internacional. Pero nosotros hemos puesto el capital de trabajo porque creemos que estas dos empresas públicas, la empresa Transdev y la empresa Metro de Medellín, han puesto este capital de trabajo porque es muy importante
además no parar. A pesar de estas declaraciones, según el gerente de la empresa Metro de Quito, sí se ha realizado el pago de planillas y las que aún faltan por cancelar están en proceso. Nosotros estamos en un proceso regular de pago. El día de ayer ha salido un pago hacia el operador internacional. Tal vez hay una mala comprensión o entendimiento de que todos los sistemas de pago en el sector público llevan un proceso gradual de diferentes pasos que hay que seguir. Lo cierto es que al momento quedan más dudas que certezas, no solo sobre el inicio de la operación comercial, sino sobre las deudas que mantiene el municipio por la construcción de la obra y con el operador internacional que aún no puede operar.